Hola Bea. Muy buenas, Javi. Y hola también a todos los que estáis escuchando Alzheimer la voz. Nuevo episodio, en este caso específico, basándonos en el futuro de la enfermedad de Alzheimer, sobre todo en la investigación. Hemos ido a la conferencia bienal Barcelona-Pittsburgh, organizada por la Fundación AC, Alzheimer Center Barcelona. Y allí hemos hablado con expertos muy reconocidos en la investigación de Alzheimer a nivel de España, que nos han contado distintas cositas que vamos a resumir en este episodio. Alzheimer la voz, un podcast de Bea Yerga y Javi Polinario, producido por Nexalios Comunica. Todavía estamos muy lejos de encontrar la cura del Alzheimer. Bueno, los científicos que se dedican a investigar esta enfermedad se muestran optimistas y en cada paso que dan ven un avance hacia llegar a este momento, al de la cura. Pero a la vez los mismos científicos hemos visto que dicen que queda mucho camino por recorrer. No es fácil, se hace mucha investigación, sí, pero nos ha quedado como conclusión después de este congreso que no la suficiente. Y está claro, porque parece que ese cerebro todavía sigue siendo un gran desconocido. Pero, ¿hacia dónde va el futuro de la investigación para encontrar la cura y mejorar los tratamientos del Alzheimer? ¿Por qué camino hay que recorrer para llegar a ese momento? Pues buena pregunta, porque hasta ahora los esfuerzos de la comunidad científica se habían centrado en el amiloide, que si recordamos era esa placa pegajosa, ¿no?, que hay entre las neuronas y que impiden que se transmita la información. Se desconoce el por qué este amiloide, ¿no?, se acumula y provoca el Alzheimer, incluso si es la causa o la consecuencia, pero sí que está claro que se encuentra alto, ¿no?, o está elevado en las personas con enfermedad de Alzheimer. Es ahí donde se han concentrado todos los esfuerzos hasta ahora de la investigación, en la hipótesis de intentar quitar esta proteína, el amiloide, pero ahora gran parte de los científicos creen que se debe poner el foco en otros factores, sin dejar, por supuesto, de lado esta hipótesis, el amiloide, porque está claro que es uno de los factores más destacables. Escuchamos a Agustín Ruiz, que es el director de investigación de la Fundación AC Alzheimer Center de Barcelona. A ver, el amiloide y su hipótesis se descubrieron gracias a los estudios genéticos. Fueron los primeros genes que se vincularon con la enfermedad y para colmo eran genes que producían el amiloide que aparecía en el cerebro. Entonces los científicos hicieron como unas asociaciones muy rápidas diciendo, bueno, tengo la mutación, se me produce más amiloide, le quito el amiloide, curo la enfermedad. Y no se paraban a pensar que a lo mejor el mecanismo era un poco más complejo. Amiloide sí, amiloide no, yo no lo plantearía así. Amiloide sí tendrá un efecto relativamente pequeño por sí solo el tratamiento contra el amiloide y probablemente tendremos que buscar combinaciones porque hay muchos factores genéticos diferentes que interactúan. Entonces es solo una pieza del puzzle, el amiloide. Hay que tenerlo controlado también, es el mensaje que doy. Amiloide sí y mucho más allá, porque hay muchos más factores que investigar. Así pues, parece que ahora el futuro de la investigación del Alzheimer pasa por la genética, ya que es fundamental para comprender la enfermedad. Sí, hasta ahora es cierto que sabemos que un 1% de los casos de enfermedad de Alzheimer son genéticos, ¿no? O sea, la gran minoría. El 99% de los casos son los que se llaman esporádicos, ¿no? O sea, la mayoría no son por herencia genética. Sí que sabemos que algo tiene que haber, ¿no? Porque sí que hay cierta agregación que se llama familiar. Lo que pasa que tiene que ser algo que es como complejo y donde no solo interviene una causa, ¿no?, sino que hay distintas cosas que interactúan entre sí. Pues el director de la Fundación Pascual Maragall, Arcadi Navarro, es uno de los científicos con los que hablamos que parece que se suma a esta tendencia, por decirlo de alguna manera, de que la genética sea la línea de investigación del futuro de la investigación del Alzheimer. Vamos a ver qué nos explicó. En el futuro de la investigación, la genética es fundamental. No es la única línea de investigación posible. Debe haber muchas otras líneas fisiológicas, moleculares, ambientales, de salud mental, de bienestar emocional, pero todas estas líneas de investigación deben combinarse con una línea de investigación genética, porque todos estos factores que he mencionado interaccionan también con la genética. Por tanto, la genética es una pieza clave que en el futuro nos ayudará, que ya nos está ayudando a comprender la enfermedad. Y para mejorar esta investigación genética hemos hablado además con Alfredo Cabrera, biólogo especializado en neurociencia, que pone sobre la mesa el uso también de las células madre, algo muy importante hoy en día en investigación. El aprovechar las circunstancias, las posibilidades que nos da la tecnología de la que estamos haciendo uso, las células madres que se pueden generar de pacientes o de grupos de pacientes para poder desentramar o para poder entender mejor si hay alguna componente genética o mecanística
que no somos capaces de detectar en biomarcadores o simplemente pues tomando muestras de tejidos de pacientes. Entonces, la teoría, la hipótesis es esa. Definitivamente, como las células madres capturan la genética de los pacientes, pues la hipótesis es que esta genética podrá reflejar en nuestros cultivos los mecanismos los cuales queremos, digamos, corregir y, digamos, tratar en los pacientes. Entonces, las células reflejan la genética y en algunos casos también la epigenética, y la idea es intentar entender y aprender de ellas para desarrollar identificar nuevos targets, para entender mejor los mecanismos detrás de las enfermedades e intentar revertirlos. Conocer bien el ADN y cada uno de sus genes para localizar el origen del Alzheimer es clave para lo que sería la prevención de la enfermedad. De hecho, justamente has dicho la palabra clave porque la prevención es otro concepto por el cual pasa el futuro de la investigación, según nos han explicado los expertos. La idea es llegar a entenderlo tan bien que nos podamos anticipar. Nos lo explica Pascual Sánchez Juan, director científico de la Fundación CIEN. Lo que tenemos es que ser capaces de diagnosticar la gente que tiene riesgo de desarrollar demencia para actuar antes. Actuar antes de un punto de vista muy amplio, ¿no? Sabiendo qué rutas metabólicas, qué genes, ¿no? Que hemos estado hablando de los genes, están en riesgo para poder de alguna forma customizar esa intervención. Yo así veo el futuro, ¿no? Porque el futuro está en la prevención. Obviamente es muy complejo un problema como la demencia, centrarte solo en el tratamiento, tienes que empezar mucho antes en la prevención. Esto facilitará que en el futuro no se llegue a diagnosticar el Alzheimer, ya que se habrá hecho un buen trabajo de prevención que sea adecuado y personalizado según la genética de cada uno, con lo cual no se llegará al diagnóstico porque ya se habrá prevenido antes. Y es ahí, en esa personalización que decías, Bea, donde encontramos otra línea de investigación del Alzheimer de cara al futuro, que es la medicina de precisión. Para saber lo que es, Agustín Ruiz de Fundación ACE nos lo explicó muy bien. Es justamente el uso de este tipo de herramientas, es decir, la medicina de precisión es darle a cada uno lo que necesita. O sea, no un fármaco para el Alzheimer, sino un fármaco para mi Alzheimer, porque tengo yo una composición prácticamente exclusiva de factores que son genéticos y no genéticos. Pues yo necesito un tratamiento concreto y necesito incluso tratamientos que no tengo que esperar a que tengan los síntomas de la enfermedad, sino que con mi predisposición, una vez analizada, te dice, deja de hacer estas cosas, empieza a tomar estas otras cosas, porque voy a frenarte el proceso de enfermedad antes de que aparezca. Porque conozco tu composición y cuáles son tus problemas metabólicos, los voy a corregir antes. Esa es la promesa de todo esto. Si la ciencia llega a conseguir todo esto que se nos ha explicado, pues será realmente porque se ha volcado muchos esfuerzos, ¿no?, en esta investigación. Sí, pero al parecer, de momento, no está siendo así. Por lo menos eso es lo que nos dicen. Para ser una enfermedad tan prevalente, como las cifras demuestran, ¿no?, año tras año, la verdad es que la inversión en investigación de Alzheimer todavía no es la que sería la deseada por la comunidad científica. Eso nos lo dijo claramente Mercè Boada, directora médica y fundadora de ACE Alzheimer Center Barcelona. Hemos perdido la liga porque la inversión en UK sobre oncología y sobre Alzheimer es 13-1, por lo tanto he perdido. Pero si me voy a Estados Unidos, es 10-1. Mientras yo esté en una liga, que la inversión en oncología, que la inversión en vascular me pongan una goleada de 10 o de 13, Alzheimer estará en la tercera regional. Y esto es lo que hoy aquí en esta conferencia estamos diciendo al público, estamos diciendo a la neurología básica, a la general, estamos diciendo a los actores que tienen en su mano el poder invertir en el desarrollo y en la investigación de Alzheimer. Genética, células madre, nuevas hipótesis, prevención, medicina de precisión, nuevos biomarcadores, la inteligencia artificial, datos masivos, la financiación público-privada. Sí, el futuro de la investigación de Alzheimer tiene muchos frentes abiertos todavía porque falta mucho por descubrir para entender bien esta enfermedad. ¿Pero qué es lo bueno? Pues lo bueno es que parece que la comunidad científica va a una en la búsqueda de la cura, la mejora del tratamiento o simplemente evitar que el Alzheimer siga deteriorando cerebros. Eso es, ¿no? Que yo no tenga que decir ya en ninguna de mis consultas que usted tiene un Alzheimer, ¿no? Que ese momento no llegue. Se me han puesto los pelos de punta, Bea. Mira. Sí, a mí también. Hasta aquí el episodio de hoy en el que hemos repasado un poquito lo que dicen los expertos de hacia dónde va el futuro de la investigación.
Sí, pero todavía nos quedan muchos episodios por hacer, todavía nos tienen mucho que escuchar. Hasta la próxima. Un saludo. Se va nublando la realidad. Hoy sé quién soy, mañana no sé. El pasado se pierde y nuestra mente aprende a desaprender. Encontremos la forma de acompañarlos hoy. Llegó el momento de que alcemos la voz. Wow. Todos mis sueños ya no están. Pierdo un recuerdo y la libertad se desvanece en mi alma y se lleva con ella mi libertad. Encontremos la forma de acompañarlos hoy. Llegó el momento de que alcemos la voz. Wow. Encontrarás todos los episodios del podcast Alzheimer La Voz en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Podimo, YouTube y zonaalzheimer.es.